El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Así la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 6 versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tome su lugar. Muchas personas hoy en día intentan con su propio conocimiento leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Otros tratan de entender a Dios con su propio conocimiento. Otros usan o hacen uso de su estudio para poder, mi amado hermano, pretender entender a Dios. Pero aquí la palabra del Señor nos va a dar a nosotros tanta luz, tanta ayuda, tanto como para entender y comprender la palabra de Dios, pero también aprender a conocer ¿a quién? A Dios. Aquí algunas o muchas preguntas, dudas nuestras vamos a recibir la respuesta el día de hoy. Porque por eso, mi amado hermano, se levantan tantas sectas, tantas religiones hoy en día, porque cada quien dice, yo tengo la verdad. Esa es la realidad. Por eso hay una gran necesidad, una gran urgencia hoy en día de regresar nuevamente al estudio ¿de qué? De la palabra de Dios. Por eso es que muchos cristianos, muchas personas o muchas iglesias siempre se hacen esta pregunta: ¿por qué Dios no me responde? No sé si alguien me está escuchando. Y la palabra del Señor el día de hoy verdaderamente son 3 puntos que yo quiero hablar en esta preciosa tarde, pero solo creo que me va a dar tiempo para tocar uno y luego mañana tocamos el siguiente. ¿Cómo nosotros podemos tener o lograr a tener un entendimiento, mi amado hermano, de la palabra de Dios y así por sí mismo llegar a conocer ¿a quién? A Dios. Porque Dios se refleja a través de su palabra. O sea, a través de su palabra nosotros podemos conocer ¿a quién? Pero si no podemos interpretar correctamente o entender correctamente la escritura, verdaderamente vamos a llegar a viejitos y nunca vamos a llegar a conocer a Dios. Eso pasó con Israel, el pueblo de Dios. El libro de los Salmos dice que Israel se maravilló de los milagros y del poder de Dios. Mas Moisés, dice, indigó o procuró conocer los caminos de Dios. A Israel le impactó la unción, el poder que se manifestó en los años, mi amado hermano, que ellos caminaron por el desierto. Pero mire cómo resalta la palabra de Dios. Mas Moisés, dice, conoció sus caminos. ¿Qué es más importante para usted? ¿Una experiencia espiritual o conocer los caminos de Dios? Los israelitas eran como la iglesia hoy en día equivocada, que sale del culto y dice, hoy no sentí nada hoy. ¿Y usted a qué viene? ¿A sentir algo o a dar algo? ¿Usted a qué viene? ¿A sentir algo en su cuerpo o a creer por fe? ¿Usted cree que, voy a poner un ejemplo,
¿usted cree que Juan el teólogo sentía algo en la isla de Patmos? Hermano, no tenía nadie ahí, estaba desterrado. ¿Qué iba a sentir? Pero esos hombres no eran hombres carnales, eran hombres espirituales. Esos hombres tenían la verdadera vida de Dios, que aunque no sentían nada, sabían de que Dios estaba ahí con ellos, sabían de que Jesús estaba ahí con ellos. Por eso que Juan, en vez de desanimarse, al contrario, entró en el Espíritu. Dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora el Apocalipsis de nosotros, ¿cuál es? Y entré en depresión en el día del Señor. Porque vivimos en la carne y no en el Espíritu. Hermano, este mensaje para mí es como una columna, como un ancla para nuestra vida. ¿Cuántos tienen oídos? Wow. Escuché a un pastor hablar hoy en día y decía: no pude predicar por la unción que se manifestó. Y dije, ¿a dónde va a ir a parar esa pobre iglesia? Dividida en 4 pedazos en menos de 2 años. ¿Usted cree que a Jesús, cuando anduvo en su ministerio, le interesó su experiencia o mi experiencia? Ahorita le voy a decir lo que a Jesús le importó y lo que en la misma trampa el enemigo está lanzando hoy en día. Porque Israel se quedó así pasmado viendo la unción, viendo el poder, la manifestación de Dios. Y se quedaron maravillados. A Moisés no le maravillaba eso, sino que su deseo, su anhelo, su meta siempre fue: ¿qué caminos escoge Dios? ¿Por dónde camina Dios? Yo quiero conocer por dónde Él camina. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada? ¿Qué lo hace feliz y qué lo enoja a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ya con 40 años de vida encima míos, mi amado hermano, y tantos años del evangelio, me doy cuenta que los que llegan al otro lado no son aquellos tantos que están supercargados de unción, sino son aquellos que honran y respetan la palabra que Dios dio desde el cielo. Esa palabra que es Espíritu. Y a su nombre, bendito sea Dios para siempre. Ya quiero ir a la palabra, usted también, ¿verdad? Vamos a ir ahora sí. El Espíritu, dice, es el que da vida, y la carne para nada ¿qué? Aprovecha. Y la carne para nada ¿qué? Aprovecha. ¿Quién es el que da la vida? El Espíritu. Número 2. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. En otras palabras, aquel que recibe la palabra de Dios en la carne nunca tendrá la vida de Dios. En otras palabras, las palabras de Dios no se pueden recibir en la carne. Las palabras de Dios solamente se pueden recibir en el Espíritu. ¿Qué clase de hombre espiritual va a poder recibir la palabra de Dios y que esa palabra sea vida en su propia vida? Son aquellos hombres y aquellas mujeres los cuales su espíritu ha sido regenerado. ¿Cuántos tienen oídos? Porque como seres humanos, hasta los impíos tienen espíritu, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios está hablando de un espíritu renovado, un espíritu regenerado. Y para eso hay que nacer de nuevo, como nos hablaba Dios el sábado. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces, por eso ve ahora usted
gente muy preparada, gente muy intelectual, pero como no tienen ese espíritu, no entienden los misterios de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Usted puede tener menos estudio que estos hombres intelectuales, pero cuando usted recibe la palabra de Dios, usted la recibe con gozo, con alegría. Usted sabe que viene de Dios esa palabra. Cuando usted han oído, regresa a su casa, va a su trabajo, va pensando todavía en esa palabra. ¿Por qué razón? Porque esas palabras le llegaron a usted como vida. ¿Cuántos tienen oídos? Mas sin embargo, el hombre intelectual, sin ese espíritu renovado, se va más confundido que como entró. Dice: yo no entiendo ni por qué estos aplauden. Yo no sé ni por qué estos alaban a Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Para esta clase de personas, la palabra de Dios no tiene sentido. Para esta clase de personas, estas personas buscan una explicación. ¿Cuántos tienen oídos? Y cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, nos damos cuenta que a Dios no se le puede entender. No sé si alguien me está escuchando. A Dios solamente se le puede obedecer en su palabra. Usted trata de entender a Dios, hermano, se va a volar la cabeza en 1000 pedazos y no lo va a entender. ¿Quiere que le dé unas ilustraciones? ¿Cómo usted entiende cómo Dios hace una vaca negra y da leche blanca? Eso no se logra entender. Pero yo sí creo que sale leche blanca porque me la he tomado. Yo no puedo convencer a un impío de que Jesús perdona nuestros pecados, pero por nuestra experiencia podemos, mi amado hermano, testificar, porque esa palabra que un día llegó a mi vida, llegó con vida a mi ser. Y es por eso que Jesús no nos manda a convencer a la gente, nos manda a predicar el evangelio. ¿Cuántos tienen oídos? Y cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es regenerado. Entonces cada palabra que ese hombre, esa mujer, sea intelectual o no sea intelectual en estudio, las palabras de Jesús van a llegar como ¿qué? Como vida. Porque ese significado o ese valor no se lo da el ser humano. ¿Quién le da el valor a esa palabra? Dios. Vamos a ir otra vez a leerlo una vez más. Las palabras, dice, que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu. Y son también ¿qué? Vida. Vamos a ir a la primera parte. La palabra de Dios es ¿qué? Espíritu. La primera parte nada más, espíritu. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu. Entonces, si yo entiendo en primer lugar que las palabras de Dios son espíritu, yo para poder entender esa palabra, mi espíritu tiene que estar regenerado, tiene que estar renovado. Un impío, mi amado hermano, no puede entender estas palabras. No sé si alguien me está escuchando. Por eso a los discípulos les dijo el Señor, los agarró aparte y le dice: mira, todos estos misterios han sido escondidos de los que se creen sabios y se ha sido revelado a ustedes, porque ustedes son los que tienen ese espíritu. Y a su nombre. Los sabios de la ciencia pueden explicarnos cómo interactúan las galaxias en el universo, pero ellos no pueden explicar cómo poder entrar en el reino de los cielos. Y nosotros sí podemos llevarlos y conducirlos al reino de los cielos. Porque las palabras de Dios son, no, número uno dijimos, todavía no hemos pasado a la segunda. Las palabras de Dios son espíritu.
Si logramos aprender estos 2 puntos nada más en esta noche, nos vamos a ir con una revelación poderosa. Las palabras de Dios, número 1, del punto de partida, dice, son espíritu. Entonces mi ser, mi vida tiene que estar preparada para yo poder recibir esas ¿qué? Palabras. Aquí donde tiene comparación como la enseñanza del sembrador. Cuando ustedes recuerdan esa enseñanza de Jesús. Por eso que muchos nunca ven los resultados de la palabra de vida que Dios da. Porque sus vidas no están preparadas, sus vidas, sus espíritus no están preparados, no están capacitados para recibir esa ¿qué? Palabra. Hay cosas que yo enseño aquí que no enseño afuera. Hay cosas que yo enseño aquí que no las paso en la televisión. Pablo quería enseñar ciertas cosas en ciertas iglesias, pero no podía, porque esa gente todavía eran unos niños carnales. ¿Cuántos tienen oídos? Cuando aprendamos a discernir las cosas de Dios, la palabra de Dios, tal y como Él la interpreta, tal y como Él le da el valor, entonces, mi amado hermano, se va a cumplir tan palpablemente en nuestra vida lo que la palabra de Dios dice. Van a haber hermanos aquí, hermanas aquí, familias aquí que van a estar testificando de lo que la palabra de Dios hizo en su vida, de lo que creyeron, de lo que depositaron en su corazón, su vida como tierra fértil, tierra buena, produciendo al 30, 60 y al 100 por uno. Una de las cosas que a mí me da más tristeza como siervo de Dios, como ministro, como hijo de Dios, es que alguien llegue a 60, 70, 80 años de edad, llegue 30, 40 años sirviendo a Dios y nunca beneficiarse de las palabras de vida. Porque en toda su vida vivieron como en luto. Porque no recibieron el conocimiento suficiente para nosotros estar preparados para entender la palabra y para llegar a conocer ¿a quién? A Dios. Las palabras, dijo Jesús, que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu. Entonces, ¿cómo yo puedo prepararme? ¿Cómo puedo yo estar preparado para yo recibir las palabras de Dios? Porque las palabras de Dios solamente son para aquellos que tengan un espíritu dispuesto, un espíritu renovado. Las palabras de Dios para aquel que no tiene un espíritu renovado, mi amado hermano, en vez de hacerle un favor, le hacen un daño. En vez de darle claridad, más lo confunden. Pero el hombre y la mujer que tiene un espíritu renovado, cuando recibe la palabra de Dios, la va a recibir con el mismo significado con el cual Dios le da el valor a esa palabra. Cuando Dios da una palabra, Él no anda con cuentos, no anda vacilando. Pues se la voy a dar a ver si funciona o no funciona. ¿Qué es la palabra de Dios? Espíritu. Y anteriormente dijo Jesús que la carne para nada ¿qué? Aprovecha. El momento, el día que nosotros recibimos la palabra de Dios en la carne, mi amado hermano, nada va a acontecer en nuestra vida. Solo los hombres y las mujeres que mantengan un espíritu, que su vida, mi amado hermano, el espíritu suyo sea el influyente, sea el catalizador, sea el que domine en su ser. Son 3 los que están en nosotros: alma, cuerpo y espíritu. Vamos a un ejemplo, como que el alma está en medio, el espíritu está aquí arriba, el cuerpo aquí abajo. El apóstol Pedro dice que
la carne y el espíritu tienen una lucha ¿qué? La carne y el espíritu tienen una lucha ¿qué? Viva. La carne mira hacia dónde y el espíritu mira hacia dónde. Entonces se da cuenta que el alma está en medio, que es nuestro intelecto, nuestra mente. Y dice, ¿a quién le hago caso? ¿A mi carne o al espíritu? Quien esté más fuerte dentro de usted, el alma se va a inclinar a él. Si su espíritu está más fuerte en su vida, el alma va a inclinarse a obedecer ¿a quién? Al espíritu. Pero si su carne predomina dentro de usted, el alma se va a inclinar ¿a qué? ¿Se recuerda lo que le decía el salmista? Alma mía, busca ¿a quién? A Jehová. Esa alma de esta persona podía escuchar más la voz del espíritu. Por eso que su alma anhelaba buscar de Dios y a su nombre. El apóstol Pablo dijo, andad en él, porque solo en el espíritu es que nosotros podemos percibir, no solamente recibir, sino que solamente en el espíritu podemos nosotros, mi amado hermano, conectarnos con la palabra de Dios. Usted no puede estar aquí escuchando ahorita palabra de Dios y pensando en los frijoles que dejó en la olla. En serio, la palabra de Dios no va a ser vida en usted, aunque en sí su esencia de esa palabra sea vida. No sé si alguien me está escuchando. Eso es como que usted tenga una tarjeta, mi amado hermano, de débito con $500,000 allá adentro, pero ya se venció la fecha. Y si usted quiere sacar dinero, no puede sacar. Así pasa. La palabra de Dios como vida, como tal, llega a nuestra vida con un poder, una potencia, una capacidad para mover montañas, un poder para manifestar lo imposible y hacer lo posible. Así llega la palabra de Dios desde el cielo, porque no viene de un hombre humano, no viene de un hombre que cavila, es del hombre más seguro, del ser, mi amado hermano, que tiene toda la plena seguridad, porque su palabra, él la cree. Así viene la palabra de Dios del cielo. El problema no está en el poder de la palabra, el problema está en el recibidor de la palabra. Nosotros somos los catchers. Amén. Jesús nos lanza la palabra y esa palabra trae poder, trae sabiduría, trae autoridad, trae fe, trae esencia, porque la palabra de Dios es espíritu. Y el espíritu lo aprovecha todo. ¿Cuál todo? Todo lo de Dios. La carne para nada ¿qué? Aprovecha. Pero el espíritu aprovecha todo lo que viene ¿de quién? De Dios. Preste atención. ¿Usted cree que Dios anda jugando con su palabra? ¿Usted cree que Jehová dijo, voy a ver si me creen allá abajo? Cuando él dijo, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Usted cree que Isaías comió demasiado cuando dijo, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Sanados. ¿Usted cree que Jesús estaba en una dualidad cuando dijo? Cuando el apóstol también Pedro dijo, echad pues vuestras cargas delante de él, porque él cuidará de vosotros. Esas palabras se van a hacer palpables, se van a hacer reales, se van a hacer rema en las vidas y en los corazones, mi amado hermano, que estén sus vidas dominadas por el espíritu. Por las vidas en las cuales el espíritu sea el que domine dentro de ellos y no la carne. ¿Cuántos tienen oídos el día de hoy? Cuando usted viene a la casa de Dios y a escuchar la palabra de Dios
y usted en vez de concentrarse, en vez de deleitarse en la palabra, está preocupado por el problema que tiene, las palabras de Dios no van a ser espíritu para usted. No sé si alguien me está escuchando. ¿Sabe por qué David se deleitaba ir a la casa de Dios? David tenía más problemas que todos nosotros, ¿sí o no? Tenía victorias, pero esas victorias le costaban un montón de conflictos, un montón de enfrentamientos, confrontamientos, etcétera, etcétera. El lugar donde David descansaba después de que venía de las guerras, después de que tenía que, mi amado hermano, darle a la espada, mi amado hermano, y regresaba con ese brazo cansado. Usted se cansa de trabajar, pero David venía más cansado de tanto darle esa espada así, mire, mi amado hermano, y de tanto estirar la flecha, y de tanto darle vuelta hacia el brazo para tirar la onda. Pero cuando venía a la casa de Dios, ese hombre venía, mi amado hermano, tal vez súper cansado, súper agobiado en su cuerpo, pero su espíritu estaba tan fuerte dentro de él que su alma venía gimiendo: quiero ir a llenarme, quiero ir a darle a Dios, quiero ir a darle gracias a Dios por la victoria, quiero, ya no aguanto por estar en la casa de Dios. El espíritu de David predominaba en su vida. Por eso que la palabra de Dios acompañó a David todos los días de su vida. Es el problema nuestro ahora, que le hacemos más caso a doña Chencha que a la palabra de Dios. A doña Chencha hasta las babas se nos caen ahí poniéndole atención cuando nos da cuentos o nos cuenta historietas de su niñez. Y cuando Dios nos está dando su palabra, algunos hasta sueño les da. ¿Usted cree que esa persona está en el espíritu? Había una congregación que se reunió con Esdras. Dice la palabra de Dios que Esdras ni siquiera, mi amado hermano, estaba predicando ni enseñando. Leyendo estaba la palabra de Dios, solo leyendo. Imagínense que me pusiera a leer aquí, nada más a leer. Se me duermen todos, hermano. Y Esdras se puso a leer nada más la palabra de Dios. Y dice la palabra que muchos se arrodillaron, otros lloraron, otros pidiéndole perdón a Dios, mientras la palabra la estaba leyendo Esdras. Cuando recibimos la palabra en el espíritu, esas palabras van a hacer efecto en nuestra vida, van a hacer efecto en nuestro ser. Aunque el que esté a tu lado esté aburrido, tú vas a salir con gozo, vas a salir con alegría, vas a salir con convicción en tu espíritu de que algo hizo Dios en tu vida. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.